Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Vamos a leer unos versículos. Estamos viendo señales antes de la segunda venida de Cristo. Y hemos hablado del por qué la importancia para nosotros, la iglesia, de estar esperando a Jesús. Jesús ya vino la primera vez y prometió que volvería la segunda vez. Si Él cumplió la primera venida, va a cumplir su segunda venida. Y lo que estamos esperando en la iglesia es que en algún momento Cristo va a aparecer en las nubes con sus ángeles y con sus santos para levantar la iglesia. La Biblia dice que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hemos visto varias cosas que van a suceder ese día, y es que la creación va a ser redimida de la corrupción. Ahí sí va a haber paz total, porque la corrupción va a ser redimida. Pero nosotros también, nuestro cuerpo va a ser redimido de la corrupción, porque nuestro cuerpo tiene que ser redimido. La Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo tiene que ser redimido, tiene que ser transformado en algo inmortal. Por eso para nosotros la segunda venida de Cristo es importante. Oremos. Señor, gracias Dios y Padre por esta buena mañana, Señor, este día soleado, donde nos permite, Señor, poder reunirnos como iglesia alrededor de tu nombre. Nos has congregado, Señor, para que exaltemos tu precioso nombre, Cristo, para que podamos ser edificados, para que pueda haber comunión entre nosotros, para que pueda haber esa coinonía, para que pueda haber ese amor entre nosotros los que hemos creído en ti. Señor, gracias por la palabra bendita que nos das, porque ella transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Señor, que esta mañana tu precioso Espíritu nos asista y nos enseñe. Danos lo que necesitamos. Suple, Señor, nuestras necesidades espirituales y físicas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer unos versículos de Mateo 24. Vamos a leer del 1 al 10, pero vamos a leerlo juntos para que la palabra se nos vaya quedando en nuestra mente. Vamos a leerlo en voz alta, todos a la voz de 3. Entonces, 1, 2 y 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto que acontezca, pero aún
no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os que entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos que tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en donde todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, ahí están las instrucciones del Señor para que nosotros vayamos viendo cómo van las cosas, qué está sucediendo. Y lo que está sucediendo, todo lo que hemos visto, terremotos, hambres, pestes y todas estas cosas se está levantando nación contra nación. Dice la palabra que todo es que principio de dolores. Bueno, hace 8 días estuvimos viendo acerca de que los discípulos se le acercan a Jesús y se le acercan para mostrarle los edificios del templo. Este templo que estaban arreglando Herodes, o estaba ampliando, porque recuerde que este es el segundo templo del cual profetiza Jesús. El primer templo, que fue el templo de Salomón, fue destruido por el imperio babilónico. Pero Dios envía a reconstruir el templo, y en el año 515 antes de Cristo comienza la reconstrucción del segundo templo. O sea que fue reconstruido por Zorobabel y por Esdras y otras personas más. Pero en el año 19 antes de Cristo, Herodes el Grande, cuando Jesús nació, quien reinaba era Herodes el Grande. Él había ampliado el templo y lo había puesto hermoso. Unas cosas impresionantes. Entonces los discípulos, ellos estaban admirados de esa construcción. Habíamos visto hace 8 días que el Señor como que les pincha el globo a ellos, ¿cierto? Porque ellos están tan emocionados, ellos están tan admirados y le dicen: Señor, venga, sí, mire, sí se da cuenta, mire esos edificios, mire esa hermosura de piedras, mire todo esto, mire cómo está adornado. Y el Señor les pincha el globo y les dice: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. ¿Qué importancia le estaba dando Jesús a ese templo físico? Lo que para ellos era importante, para Jesús no lo era. Porque a veces lo que para nosotros tiene valor, para Dios no. ¿Por qué sucede eso? Porque no estamos viendo como Dios ve. Y nosotros le damos importancia a cosas que Dios no le da importancia. Y habíamos hablado que lo más importante no es un templo físico. Lo más importante es el templo que es usted y yo. ¿Dónde habita Dios? ¿En un lugar como este? ¿O en dónde? Dios habita en el corazón. Entonces, ¿cuál templo es el que toca edificar? ¿Este o este? Nosotros que somos la iglesia, somos un templo santo en el Señor. Y ese es el que hay que edificar.
¿Sabe? Una de las cosas que Dios nos ha enseñado es que las cosas que se ven son temporales. ¿Sabe, hermanos? Un día no vamos a necesitar más de este templo. No lo vamos a necesitar. Porque va a haber un templo mejor. ¿Cuál? La presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios está aquí en nosotros. Él nos ha dado como un adelanto, por decirlo así. Nos ha dado unas primicias, unas arras, ¿verdad? Pero un día lo vamos a disfrutar a plenitud. Entonces, para Dios, ¿qué es más importante? ¿Lo temporal o lo eterno? Es más importante lo eterno. Por eso Jesús les estaba diciendo, ¿veis todo esto? Ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Sabe? Ese templo era hermoso. No sé si lo puede colocar ahí la hermanita, más o menos una imagen de lo que era el templo, hermosísimo, y tenía algunas partes en oro, pero oro puro, oro de verdad. Era hermoso ese templo. Pero ¿sabe cómo veía el Señor ese templo? ¿Para qué un templo hermoso si no está la presencia de Dios? ¿Para qué un templo físico bien adornado si no se cumple el propósito de Dios? ¿Sirve de algo? No sirve. Jesús les empieza a enseñar a sus discípulos que lo más importante es el propósito de Dios. Jesús está interesado más en lo que perdura que en lo que es temporal. El Señor había dicho, y la palabra de Dios dice, que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es que es eterno. ¿Qué es lo eterno aquí, hermano? ¿Dónde estamos enfocados nosotros como iglesia? ¿A dónde está enfocada su vida? ¿Acá o en lo eterno? Todo depende de dónde está nuestra mirada. Y eso es lo que nos hace o perseverar o nos hace desanimar. Si su mirada está puesta aquí en lo terrenal, ¿qué va a pasar cuando las cosas vayan mal? Nos vamos a desanimar. Ay, no me salen las cosas. Ay, mire esto, mire lo que está pasando, mire allá. Pero cuando nuestra mirada está en lo eterno, las cosas que pasan, las circunstancias que tenemos que pasar, no van a ser tan importantes para nosotros. Porque lo importante para nosotros va a estar ¿dónde? En lo eterno. Entonces yo le hago una pregunta esta mañana, hermano. ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde está enfocada su vida? Jesús quiere enfocar a sus discípulos en lo eterno. Y Jesús quiere que ellos quiten la mirada de lo físico y lo pongan en lo espiritual. Un ejemplo, si un chico quiere estudiar una carrera, va a estudiar medicina. El chico se va a enfocar en ser médico. ¿Sí? Él dice, yo quiero ser médico, voy a estudiar. Él no está pensando en lo duro que le va a tocar. Las tareas, las trasnochadas, él no está pensando en eso, él está pensando en su carrera y ser médico. Pero que cuando esa persona, ese joven dice, no, voy a hacer esta carrera, pero eso es muy duro. Eso toca trasnochar, eso toca hacer tareas, eso toca hacer aquello y comienza a pensar más en lo por donde tiene que pasar que a donde tiene que llegar. Probablemente esa persona no termine la carrera. ¿Cuántas personas comienzan una carrera y no terminan? Y eso es una cultura latina. Comenzamos a leer un libro y no lo terminamos. Se comienza una carrera y no se termina. ¿Por qué? ¿Qué hizo que esa persona desistiera de ese propósito final?
Las circunstancias, los esfuerzos, las adversidades, lo que tenía que hacer. Eso le impidió terminar la carrera, los obstáculos. ¿Dónde estaba su mirada? En las cosas que tenía que afrontar y no en el final. Como creyentes, nosotros necesitamos colocar nuestra mirada en lo eterno. Amén. El Señor dice, no se enfoquen en lo terrenal, porque eso los va a distraer, hermanos. Eso los va a distraer. Miremos un ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel. Números capítulo 13. Números. El capítulo 13, versículo 31. Dice así la palabra 13, versículo 31. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. ¿Qué les dijo la multitud? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dios le había dado una promesa a Israel. Dios les había prometido una tierra buena, ancha, una tierra que fluiría ¿qué? Leche y miel. Y Dios les dijo, yo los voy a entrar a ustedes allá. Yo los voy a entrar. Solamente entren. ¿Qué tenían que hacer ellos? Entrar o ver los obstáculos. Entrar. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a ver ¿qué? Los obstáculos. ¿Qué vieron? Gente de grande estatura, pero también unos gigantes. ¿Y qué pensaron ellos cuando ellos vieron eso? Nosotros no podemos entrar a esa tierra. No vamos a poder. Esa gente nos va a acabar. Esa gente nos va a destruir. Va a tomar nuestros niños, nuestras mujeres y los van a esclavizar. Y a nosotros nos matarán. No vamos a poder entrar. ¿Pero qué les había dicho Dios? Entren. Entren a la tierra. ¿En qué se enfocaron ellos? En las circunstancias. ¿En qué se enfocó Josué y Caleb? En la palabra que Dios había hablado. ¿Y quiénes entraron a esa tierra? Los que se enfocaron en lo que Dios había dicho. Porque el pueblo se enfocó en lo que vio. Ellos estaban distraídos, estaban enfocados en eso, mirando las circunstancias, mirando las dificultades. Pero Josué y Caleb
estaban viendo al Dios que había dicho, ustedes entrarán. Mire, hermano, ¿cuántas veces a los creyentes las circunstancias que pasamos por este mundo nos desaniman? Hemos visto cantidad de personas que han creído en el Señor desanimados por las circunstancias. ¿Sabe que las circunstancias son buenas? Las circunstancias adversas. A veces como creyentes nos quejamos de la situación, de la adversidad, pero ¿sabe que eso es bueno? ¿Sabe por qué es bueno las circunstancias difíciles? ¿Por qué es bueno? Porque nos hace confiar en Dios. Nos afirman la palabra, nos afirman la verdad. El Señor dijo esto y no importa lo que toca que pasar o lo que toque sufrir. No importa, vamos a llegar allá porque el Señor dijo que íbamos a entrar. Vienen unas señales antes de la segunda venida de Cristo. Cosas como, por ejemplo, nos van a matar. ¿Sí dice así? Nos van a entregar a la cárcel. Uy, pero Señor, ¿usted cómo puede hacer eso? Porque de hecho hay predicadores que dicen, o a una parte de la iglesia que dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Que antes de que venga la gran tribulación el Señor llevará a su iglesia. Pues yo no veo eso. Por ningún lado lo veo. Pero lo que sí veo es que el Señor dice, los van a matar. Pero eso nos tiene que mover a nosotros como creyentes, porque muchos hoy como creyentes estamos tratando de evitar el dolor. Y eso es lo que hace la doctrina de la prosperidad. ¿Sabe por qué es tan destructiva la doctrina de la prosperidad? Porque le enseña a usted que usted no tiene que tener dolor ni sufrimiento porque usted es cristiano. Error. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido. Porque vamos a poder sufrir como iglesia, pasar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor ya venció. Y no nos vamos a detener en estas circunstancias, hermano, sino que vamos a llegar a donde Dios ha dicho que vamos a llegar. Nos van a aborrecer hasta de la misma familia. Nos van a entregar. Pero eso detiene el propósito de Dios. Allí habían gigantes, sí, es verdad, era cierto. Habían gigantes. Imagina un gigante de 3 metros, grande. Armado hasta los dientes. ¿Quién se le iba a meter a un gigante de esos? Pero sabe, el Señor había dicho, ustedes van a entrar porque yo los voy a meter allá. Y cuando Josué y Caleb veían lo que Dios decía, ellos decían, vamos a entrar porque Dios dijo que nosotros íbamos a entrar. ¿Sabe cómo vio Josué y Caleb a esos gigantes? ¿Sabe cómo los vio? Como pan comido. Y eso es pan comido. Los vamos a comer como pan. ¿Sabe cómo veía Josué a esos gigantes? Los veía chiquiticos. ¿Cómo vemos nosotros los problemas de esta vida? ¿Cómo los estamos viendo? ¿Como gigantes o como pan comido? Depende de donde usted tenga la mirada. Eso depende. Si su mirada está puesta en el Señor, en lo eterno, todas estas circunstancias son pan comido. No quiere decir que no vamos a pasar por dolor. No quiere decir que no vamos a sufrir.
Pero lo que Dios ha puesto en nosotros es más fuerte que las circunstancias. Y cuando un creyente tiene su mirada puesta en el Señor, no hay circunstancia que lo desanime. Yo a veces me admiro que hay hermanos que por solo el hecho de que alguien no lo salude, ya con eso tiene para desanimarse. Ya con eso tú. No me quiere, nadie me ama. Ya. Porque no está seguro del amor de Dios. No está seguro. ¿Es malo tener miedo? ¿Es malo tener temor? No. No es malo. ¿Qué es lo malo? ¿Cómo, hermanito? Es que nos gobierna el temor. Sí, pueden llegar circunstancias, claro. ¿Quién no se va a poner asustado que le pongan a uno un revólver acá? Pero ¿sabe? En ese momento que nos toque pasar, ¿sabe quién va a estar ahí? El Señor. Y a veces nosotros estamos pidiéndole, Señor, sácame de estas circunstancias, sácame de esto. Porque a veces somos así, ¿no? Cuando más ayunamos, ¿cuándo es? Si ayunamos, oramos, vigilamos. Cuando estamos pasando por una situación difícil. ¿Por qué cuando estamos bien, que no tenemos ningún problema, no hacemos lo mismo? ¿Por qué? Porque siempre queremos evitar el dolor. Porque no queremos pasar por el sufrimiento. Señor, sácame de aquí, sácame, Señor. Y el Señor diciendo, hombre, pero si te estoy dando eso es para fortalecer tu fe. Cuando el salmista escribe, él dice, cuando tengo miedo, yo en ti confío. ¿A qué nos debe llevar el miedo? A confiar en el Señor. No nos debe llevar a la ansiedad, no. Nos debe llevar a confiar en el Señor. ¿Cuál es la enfermedad de estos últimos tiempos? La ansiedad. O sea, el miedo es excesivo. ¿A dónde nos debería llevar eso? A confiar en el Señor. Cuando usted se acueste o cuando usted se acuesta a dormir, ¿usted en qué piensa cuando usted se acuesta? Voy a dormir porque el Señor me cuida. ¿Ve? Cruce la pierna, hermano, y duerma tranquilo. ¿Qué no nos deja dormir? La pensadera. La pensadera. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá esto? ¿Qué irá a pasar aquello? ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros del propósito de Dios? ¿Qué es lo que nos detiene? Las circunstancias. Porque siempre queremos hacerle el quite al dolor y al sufrimiento. ¿Qué pasó en la época de los reformadores? En el siglo XVII, del siglo XV más o menos hasta el siglo XVII. ¿Sabe qué hacían con los reformadores? Los quemaban en la hoguera. Los quemaban en la plaza. Eso fue verdad. Los quemaban vivos. Póngame ahí una imagen de, mire, así, más o menos así era. Los quemaban vivos. Y sabe, cogieron a uno de ellos, a un reformador. Lo pusieron así en la hoguera. Y él comenzó a adorar al Señor, a alabar a Dios. Y el Señor, ¿sabe qué hizo el Señor?
lo sacó de la hoguera, lo desapareció y lo puso en otro lado. Quedó ahí el palo solo. Y cuando él vio que estaba a salvo, dijo, no, 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 Señor, no me saque de la hoguera. No me saque. Y el Señor volvió y lo colocó en la hoguera. ¿Qué cristianismo nosotros profesamos hoy en día? ¿Qué tipo de cristianismo? Un cristianismo donde tenemos un Dios que nos ayude, que nos quite los problemas, que me saque de la pobreza, que me saque de la ruina, que me sane, que me liberte, que esto, que aquello. ¿Qué cristianismo nosotros estamos profesando hoy en día? Pate para que te vaya bien. Venga, haga un pacto con Dios para que Dios te multiplique. Ayer alguien me decía, dijo, ¿sabe por qué yo dejé de asistir a las iglesias? Estaba hablando con alguien, un médico. Me dijo, porque es que el pastor diciéndome que le diera el carro, que Dios me iba a dar uno mejor. Y él le dijo, ¿y por qué no me da el suyo? A ver si Dios le da uno mejor. ¿Qué tipo de evangelio nosotros estamos creyendo? ¿Sabe? Dios no está tan interesado en suplir nuestras necesidades físicas. Me explico. Dios no le da tanta importancia a las cosas que nosotros tenemos que sufrir. ¿Por qué Dios no le da tanta importancia? Porque Él está más interesado en algo más profundo. ¿Qué es? Que yo le conozca a Él. Porque a través de esa circunstancia yo puedo conocer más a Dios. ¿Amén o no amén? Dios no está tan interesado en que usted coma bien. Pero Dios sí está interesado en que usted conozca a Dios en medio de esa situación. Porque cuando usted conozca a Dios, esa situación va a ser pan comido para usted. Amén. No es que Dios nos va a descuidar, no. Dios sí nos cuida, pero Dios no está enfocado en nuestras necesidades. Porque a veces Dios no responde. Porque a veces oramos y Dios no contesta. Ay, el Señor no me escucha, se olvidó de mí. Porque a veces pensamos eso. Porque no estamos viendo como Dios ve. Y nos desenfocamos de la vida cristiana, hermanos. Nos desenfocamos. ¿Cómo veía a estas personas que acabamos de leer? Tenía una perspectiva diferente a la de Dios. Estaban viendo diferente. Si la iglesia vamos a pasar por la gran tribulación, ¿cómo vamos a ver eso? Como Dios lo ve. Porque a veces nosotros tenemos una manera diferente de ver la vida como Dios la ve. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una manera distinta de ver la vida como Dios la ve? ¿Qué va a pasar? ¿Nos centramos en nosotros mismos? Y eso nos empieza a controlar, nos desestabiliza emocionalmente, nos desordenamos. ¿Por qué? ¿Cómo estamos viendo? Diferente a como Dios ve. ¿Cómo se veían estas personas? Ya se veían muertos sin haberles tocado un pelo. Sin haberles tocado un pelo ya se veían muertos, se veían esclavos, se veían tirados en el desierto.
¿Por qué? ¿Por qué se veían así? Porque estaban viendo diferente a como Dios está viendo. Entonces usted y yo tenemos que aprender a ver como Dios ve. Porque si vemos diferente a Dios, nos vamos a llenar de pánico. ¿Sí? Hoy está la famosa, ¿cómo se llaman esos ataques de pánico? ¿Por qué sucede eso? Porque estamos viendo diferente a lo que Dios ve. No es que algo no nos pueda alterar, claro. Un hecho, algo familiar, qué sé yo, porque somos seres emocionales. Pero como decía, ¿a dónde nos debe llevar eso? A confiar en el Señor, a esperar en Él, a esperar en su palabra, a confiar en su voluntad. Y la iglesia, a veces estamos viendo diferente a lo que Dios está viendo. ¿Qué los llevó eso? ¿Cuántos años duraron en el desierto estas personas? 40 años en esas circunstancias. ¿Por qué duraron tanto tiempo? 40 años. ¿Cambiaron su mentalidad? Siguieron siendo esclavos. El Señor los saca de la esclavitud al desierto para que aprendan a vivir en libertad. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo quedó la mente de ellos? ¿Cómo pensaban? Como esclavos. Ellos se seguían viendo esclavos. Ay, qué rico que estuviéramos en Egipto. Qué rico que esto, qué rico que aquello. Una manera distinta de ver la vida. Dios nos ha sacado del pecado. ¿Cuántos han sido libres del pecado y de la muerte? Algo maravilloso que Dios hizo. Súper espectacular, hermano. Yo disfruto la libertad en el Señor. Yo disfruto esa vida en Cristo. Yo disfruto ser libre del pecado y disfruto ser libre de esa muerte. Pero a veces, ¿qué pasa? Nosotros seguimos pensando como un esclavo. Y entonces el que no cambia su mentalidad y sigue pensando como esclavo, sigue pecando, sigue haciendo las cosas que el mundo hace y nunca sale de ahí. Porque aunque Dios lo hizo libre, él no disfruta su libertad. ¿Por qué? Porque todavía sigue pensando como esclavo. Sigue pensando como esclavo. Ahora, no estoy hablando de economía, ¿no? Porque eso también lo aplican a la economía, que tiene mentalidad de pobre y que no sé qué. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener acá en mi mente lo que Dios ya hizo. ¿Cuántos le piden al Señor, Señor, libérame? Señor, libértame. ¿Cuántos le piden al Señor así? Señor ya lo hizo. Señor, libértame de este pecado. Señor, libértame de este hábito pecaminoso. El Señor ya lo hizo. ¿Qué es lo que necesita entonces cambiar? Su manera de pensar. Dios ya te hizo libre. Ya te hizo libre. Pero usted necesita empezar a experimentar esa libertad. Si tú sigues siendo esclavo,
es porque no ha entendido la obra de Dios. No la ha entendido. Pero quiero decirte en esta mañana que Cristo ya te hizo libre. Ya usted tiene la vida. Si tiene a Cristo, ¿tiene qué? Tiene la vida. Disfrutamos de esa libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Disfrutamos de ello. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 25. Hasta el versículo 29. 12, 25. Dice así la palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual que hizo conmovió entonces la tierra, pero ahora, ¿qué ha prometido Dios? Diciendo, aún una vez y que conmoveré no solamente la tierra, sino también que el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica que la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden ¿cuáles? Las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Mire, hermano, ¿qué hizo Dios cuando dio la ley en el monte Sinaí? ¿Qué hizo con ese monte? Removió, ¿cierto? Y Dios habló, hizo temblar la tierra para mostrar quién es Dios. Pero ahora, ¿qué dice Dios que va a hacer? ¿Que va a remover qué? El cielo. ¿Para qué Dios va a remover el cielo y la tierra? O sea, esto en lo que estamos viviendo va a pasar. Dios va a remover esto para que nuestra mirada no esté puesta acá. Y va a remover los cielos. ¿Para qué Dios va a remover esas cosas hechas? Para que queden ¿qué? Las que no se pueden mover. ¿Sabe qué nos ha dado Dios? Un reino inconmovible. Para que su mirada no esté en las cosas que se ven. Para que usted no ponga la mirada en las circunstancias. Un reino inconmovible, ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Sabe qué significa un reino inconmovible? Que Dios nos ha dado un reino que jamás será destruido. Quiere decir que usted en ese reino va a estar seguro por la eternidad. Es un reino que perdurará y que no será absorbido por las circunstancias, sino que las circunstancias serán absorbidos por ese reino inconmovible. Qué precioso lo que Dios nos ha dado. Un reino inconmovible. ¿Para qué? Para que tengamos ¿qué? Gratitud. El asunto de todo este discurso es, ¿dónde está su mirada? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Si es en lo terrenal, te quedarás acá.
Si es en lo eterno, cumplirás el propósito de Dios. Si hay un reino inconmovible, perdurará por la eternidad. ¿Dónde está su mirada, hermano? ¿En qué estamos basándonos nosotros? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué está cimentada nuestra fe? Si nos toca vivir la gran tribulación, yo le pregunto, ¿eso nos absorberá? ¿Eso nos destruirá? No, para nada. ¿Sabe qué dijo el Señor? Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Para qué Dios nos dice y nos habla y nos muestra lo que va a pasar antes de? ¿Para qué nos muestra eso? Para que usted esté firme, hermano. Para que usted sepa lo que va a pasar y cuando esté pasando, usted diga, Dios dijo que esto iba a pasar. ¿Y qué va a hacer eso cuando comprobamos que la palabra de Dios es verdadera? ¿Sabe qué va a pasar? Nos vamos a afirmar en el Señor. Y pase lo que pase, vamos a entrar a esa tierra prometida, que es la presencia de Dios, donde va a haber una restauración de todas las cosas. Hoy la iglesia le está haciendo quite el dolor. Pare de sufrir. Sí, pare de sufrir. Y entonces yo voy allí porque allá me gusta, porque allá hablan bonito y porque dicen que Dios me va a bendecir. Y así dice Dios, te va a llegar una plata. Así dice Dios, te vas a sanar y se muere. ¿Sí? Porque eso es lo que hemos visto. Dando palabras, lo que la gente quiere que oír, pero no es de Dios. Por eso no se cumple. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Si fuera de Dios, se cumpliría. Pero ¿qué necesitamos saber hoy? Que pasemos por donde pasemos, Dios estará con nosotros y vamos a llegar a donde Él quiere que lleguemos. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Cristo es nuestra plenitud. Porque nuestra mirada está puesta en Cristo, no en las circunstancias. Si usted está pasando en esta mañana por una circunstancia difícil, no se afane por eso. Afánese por conocer al Señor. Porque si usted conoce al Señor, todo eso vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura. El problema es cuando nosotros nos centramos en las circunstancias. Nos centramos en la enfermedad. Nos centramos ahí y empezamos a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Y quitamos la mirada del Señor. Quite su mirada de esa circunstancia que está pasando. Quite su mirada. Póngala en el Señor, porque en Él somos más que vencedores. El Señor la va a quitar, no lo sé, pero lo único que sé es que usted va a permanecer firme y que nada le faltará, porque si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Si el Señor no es nuestro pastor, así tengamos millones, todo nos faltará. Pero si el Señor es nuestro pastor, así no tengamos nada, nada nos faltará. ¿Sabe
por qué David escribió ese salmo? ¿Y saben qué circunstancia escribió David ese salmo? Estaba siendo perseguido y le tocó dormir a la intemperie en un desierto con sus hijitos, su esposa, allá a la intemperie, cansados, agotados, estaban siendo perseguidos, los iban a matar. Y él dijo, yo me voy a acostar, pase lo que pase, el Señor es mi pastor. ¿Dónde está nuestra mirada, hermano? Si Cristo es mi satisfacción, así no tenga nada, entonces estoy completo en Él. Y nada me afectará. Así un hermano no me salude, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Así no tenga para el desayuno, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Usted dice, pero es que usted no sabe qué es aguantar hambre. Yo sé qué es aguantar hambre. Pero también sé que es tener al Señor como proveedor y que Él sustente la vida. Porque la vida no consiste en las cosas que poseemos. La vida no consiste en comida y bebida. La vida consiste en tener a Cristo en nuestras vidas. Amén. Estemos preparados para esto. Oremos. Vamos a orar al Señor. Quiero animarle. No sé, hermanos, si qué circunstancia esté pasando usted en esta mañana. Tal vez es una situación de enfermedad. Tal vez le han dicho, de esta no se salva. No sé. Puede ser. Pero hermano, por más que nos afanemos, ¿podremos añadirle un día a nuestra vida? ¿Para qué nos afanamos? ¿Para qué nos afanamos? Si el Señor nos quiere dar vida, ¿alguna enfermedad nos puede quitar la vida? ¿No? ¿Quién da la vida? Dios. Cuando llega una enfermedad, usted no sabe si ya es hora de irse o no, ¿cierto? Pero ¿qué sí podemos tener? Seguro, la paz de Dios. Yo pasé hace 7 años por ahí. Estuve hospitalizado, yo no sabía si iba a salir de ahí. Pero sabe, había una paz en mi corazón. Había una paz. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Y a veces nos afanamos. Y aún sin estar pasando cosas, nos afanamos. Solamente se le viene un pensamiento y ya con eso tiene para desestabilizarnos emocionalmente. Ya con eso tenemos. Sin estar pasando nada. Solamente porque un pensamiento. ¿Qué tal que nos pasara algo? Pero qué bueno es estar centrados en lo eterno, para no afanarnos tanto por esto aquí temporal. Y cuando nuestra mirada está puesta en Él, como dijo Josué, lo demás es pan comido. Pan comido. Quiero animarte a que redireccionemos nuestra vida espiritual. Bueno, ¿yo dónde estoy? ¿A quién estoy creyendo? ¿Dónde está mi mirada? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A dónde estoy mirando? Oremos, Señor, gracias Dios
porque tu palabra es viva y eficaz y tu palabra es vida para nosotros. Tu palabra nos fortalece, pero también nos cambia la manera de pensar. Señor, no queremos pasar o ser como el pueblo de Israel, que se amilanó antes de entrar a la tierra prometida, porque tuvo que enfrentar circunstancias difíciles, pero dejaron de mirar, dejaron de ver lo que tú habías hablado, lo que tú habías dicho, y se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Empezaron a ver la vida diferente y eso los llenó de ansiedad, de miedo excesivo. Señor, hoy como iglesia, Señor, podemos estar pasando lo mismo o tendremos que pasar circunstancias difíciles, Señor. Tú lo sabes. Pero que estemos preparados, Señor, porque para eso tú nos dices la verdad. Tú no nos engañas, tú no nos estás diciendo palabras bonitas, sino que nos dice las cosas como son. Nos dice la verdad para que estemos preparados, para que nuestra fe no sea una fe superficial, sino una fe verdadera, una fe real en lo que tú eres, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a ser una iglesia saludable. Una iglesia que le cree a Dios. Una iglesia que está enfocada en el propósito de Dios. Ayúdanos, Señor, para que las circunstancias de esta vida no nos absorban, sino que las circunstancias que vivimos, Señor, podamos pasarla sin ninguna dificultad. Poder pasar, sobrepasar esas circunstancias, Señor, en la fe de Cristo Jesús. Como Pablo veía las circunstancias como algo leve. Para él las cosas que él sufría, las cosas que tenía que padecer, ser apedreado, cárceles, hambres, naufragios, persecución, látigos, todo esto lo veía como una leve tribulación, porque su mente estaba centrada en lo eterno. Oh Señor, abre nuestros ojos para poder entender. Abre nuestra mente, Señor, para entender tu plan, tu propósito, tu voluntad, para que seamos firmes en la fe. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pidamos la gloria, Señor, y la honra. Amén. Hermanos.